gran placer poder compartir con todos ustedes lo que hacemos día a día acá en el servicio de tomografía, en este caso compartiendo, utilizando el equipo, el Incisive de Philips, que es un equipo que lo tenemos relativamente nuevo acá en el servicio, y quería compartir con ustedes un poco en forma interactiva cómo trabajamos día a día, que creo que es una forma muy útil y muy práctica de que conozcamos las características del equipo y básicamente el trabajo, el workflow diario y cómo procesamos las imágenes y cómo interpretamos cada estudio. Bueno, vamos a empezar. Inicialmente voy a mostrar un primer caso. Vamos a ver. Por favor. Doctor Sí, Guillermo. No estamos sí, mirando su pantalla. Por favor, tú puedes nos ayudar a poner tu imagen, una abrir su imagen. cámara, por Sí, favor. Y también sí, compartir su presentación para que todos puedan ver. Estamos mirando solo la pantalla padrón. bien. Por favor, muchas gracias. Vamos acá. Perfecto. Está perfecto ahora. Gracias. Bien, bueno, vamos a mostrar, quería mostrarles un primer caso como para ir iniciando. Esto es una tomografía que se hizo inicialmente en un paciente joven eh, con dolor precordial, con factores de riesgo cardiovasculares, hipertensión y dislipemia, y tenía también estrés, motivo por el cual se solicita hacer este estudio para valoración de enfermedad coronaria. Sabemos hoy que la tomografía coronaria desde hace unos años ha tomado cada vez mayor interés en los pacientes con factores de riesgo intermedio de enfermedad coronaria, sobre todo para descartar la presencia de enfermedad coronaria con un valor predictivo negativo muy alto. Y por el otro lado, el hecho de encontrar enfermedad coronaria o placas coronarias también tiene la habilidad de poder determinar y caracterizar la enfermedad de la placa de ateroma, con lo que lleva también tiene un impacto muy grande en el pronóstico de ese paciente, tanto posteriormente como para la revascularización o como para guiar el tratamiento médico. Bueno, acá les voy a mostrar un primer caso. Este es un muchacho joven que había estado con dolor precordial y con factores de riesgo positivo. Entonces, lo primero que hacemos siempre en este tipo de exámenes es mirar los axiales, ¿no? Buscar de todas las imágenes, como ustedes verán acá, están puestos todos los ciclos cardíacos. Vamos a hablar un poquito de eso. En general, este estudio, salvo en casos excepcionales, uno puede hacer distintas formas de adquisición con menor o mayor utilización de radiación, y eso tiene que estar obviamente planificado de acuerdo a cada paciente. En este caso utilizamos, yo prefiero a veces modular la dosis de rayos con la potencia del tubo, o bien trabajar con el kilovoltio y la potencia del tubo como para disminuir también la dosis de radiación. Generalmente a mí particularmente me gusta trabajar con todo el ciclo cardíaco, porque eso muchas veces nos da muchísima información más allá de lo que vamos a ver de la enfermedad de los vasos coronarios. La intención es que siempre se haga un estudio y que con ese estudio el paciente no tenga que someterse posteriormente a otras tomografías, en general cuando el paciente no tiene patología, porque muchas veces los estudios que se hacen en la forma habitual, es decir, las imágenes de perfusión o a veces el ecoestrés de ejercicio, terminan repitiéndose a lo largo del año o de los años subsiguientes, y a veces el paciente no tiene un diagnóstico definitivo de enfermedad coronaria. En este caso, vamos a ir mirando los axiales, como siempre digo, revisando desde la aorta, desde donde se hace la adquisición,
y mirando algún tipo de alteración anatómica. Acá en este caso se puede ver que es un estudio que prácticamente no se ven alteraciones anatómicas tanto del miocardio. Vamos a ver también las aurículas, vamos a mirar las válvulas, podemos hacer también las proyecciones cardíacas, las ventanas cardíacas para poder revisar la aorta, orejuela izquierda, ¿sí? Y el músculo cardíaco en toda su extensión. Es un dato muy importante para revisar, no siempre hay que quedarse solamente con las coronarias, sino que hay que estar mirando siempre todo, todo el estudio en sí, todo el volumen cardíaco, porque esto nos da muchísima, muchísima información, y información muy valiosa. Por supuesto, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, vamos a evaluar todo. Posteriormente, vamos a vamos a pasar a la otra pantalla para evaluar eso. Acá tenemos el análisis que hace inicialmente, después, porque la que mostré primero es para ver todo el corazón sin hacer ningún tipo de análisis. Acá de este lado hacemos el análisis segmentario, el equipo, el software nos muestra todo el corazón muy bien segmentado, músculo cardíaco por un lado, la cavidad cardíaca, aurículas y ventrículo derecho. Y por supuesto también nos va marcando las coronarias. Este examen, como ustedes ven acá, nos muestra todo el volumen del corazón con todas las estructuras que después se pueden evaluar en forma particular. Y después, por supuesto, vamos a ir al paso siguiente para la extracción coronaria, que es vamos a ver en las reconstrucciones curvas todas las arterias o las 3 arterias coronarias. Por supuesto, siempre guiándonos desde el volumen total, el volumen rendering que está acá hacia la derecha, que es el que estoy moviendo, para ver sobre todo si están bien delimitadas las arterias coronarias. En caso de que no sea así, puedo cambiar a distintos volúmenes, puedo elegir una fase sistólica, que a veces los vasos se pueden ver un poco mejor, y eso de acuerdo y depende de la frecuencia cardíaca que tenga el paciente al momento de la adquisición, porque muchas veces la frecuencia cardíaca puede tener ciertas variaciones que uno no las puede controlar en el momento de la adquisición, y si uno hace un gatillado, por ejemplo, prospectivo, puede perder imagen muy valiosa y necesita posteriormente, después a veces, terminar repitiendo el estudio, cosa que en general a mí eso prefiero no evitarlo, porque al final la dosis de radiación termina siendo mayor que cuando se hace el estudio en forma retrospectiva. Ahora bien, acá tenemos la primera arteria y nos va a ir pidiendo ya de forma muy amigable y muy automática el equipo, el software ha detectado la arteria coronaria izquierda, la descendente anterior. Entonces yo lo que hago es ver si esta arteria o el trazado de la arteria es correcto. Si es correcto, confirmo de que se trata de esa arteria, y posteriormente voy a hacer un pantallazo en la reconstrucción curva, que lo que hace es exponer todo el plano de la arteria, que como bien sabemos, al ser curva y tener, digamos, seguir el corazón, no tiene, es difícil seguirla en los planos oblicuos, por ejemplo. Entonces, en esta reconstrucción curva nos permite explayar todo el trayecto de la arteria en un solo plano. Esto es muy útil para ver a grandes rasgos si existen algunos tipos de alteraciones, ya sea de la pared o del trayecto, y posteriormente, de acuerdo a eso, vamos a ir a evaluar segmento por segmento en el caso de que haya alguna alteración, ya sea de la pared o endoluminal, ¿no? En este caso, podemos recorrer la arteria acá con esta reconstrucción, que es muy amigable, que nos permite también desplegar toda la arteria en el plano derecho para poder inclusive explorarla en todo, desde el trayecto proximal hacia el trayecto distal. Fíjense, esta es una arteria básicamente sin calcificaciones, sin alteraciones de la pared. Es una arteria prácticamente, como diríamos,
de normal. Así, después, por supuesto, vamos a seguir viendo la arteria coronaria derecha. Acá en este caso no la ha terminado de recorrer muy bien. Podemos hacerlo acá en forma manual o ir a otra fase, a un 40%, en donde a veces la coronaria derecha se puede ver en forma muy bien, sin necesidad de hacer otra reconstrucción más, ¿no? Una vez que tenemos todo esto y vemos que las arterias son prácticamente normales, sin ningún tipo de alteración, vamos a ir a ver el análisis. Se puede hacer un análisis de extracción coronaria para poder ver el análisis de la pared arterial. En general, sobre todo cuando hay muchas calcificaciones, es un poco problemático porque eso puede generar artefactos. Es decir, a veces el calcio se toma como volumen y puede, en caso de incurrir en errores. ¿Sí? Bueno, acá se ve cómo el software puede llegar a medir todo el trayecto de la arteria para ver si hay obstrucciones o no. Y finalmente, cuando tenemos eso, vamos al análisis funcional. A mí me gusta mucho, sobre todo, para ver qué pasa con el ventrículo izquierdo. Ya, como verán, automáticamente ha sido todo muy bien seleccionado y muy bien segmentado, todo el corazón. Ciertamente hay veces que hay momentos en donde uno tiene que corregir algunas cosas muy puntuales para poder tener una correcta delimitación a veces cuando hay movimiento o cuando las contracciones del ventrículo suelen ser muy enérgicas en las miocardiopatía hipertrófica. Pero acá en este caso ya me ha segmentado, me ha puesto como el volumen de fin de sístole el 40%, que acá me lo expuso. Yo puedo cambiar, en todo caso, si no estoy de acuerdo, puedo correr con las otras fases, que acá se van a ir cambiando, y fíjense que en donde menos volumen tiene, coincide con lo que el software me pidió, y así sucesivamente. Y una vez que está, acá en este punto, me pone todos los valores, los volúmenes, los distintos volúmenes, el volumen de la masa del ventrículo izquierdo, datos que son bastante útiles y que generalmente son consignados en el informe de una tomografía coronaria. O sea, informamos el trayecto de las arterias, la localización anatómica, el recorrido, si es normal, si hay puentes intramusculares o puente intramiocárdico que se ven con cierta frecuencia. Por supuesto, una vez que determinamos todo eso y si existen placas, determinamos el tipo de placa. Ya vamos a ver en otro ejemplo un paciente con enfermedad coronaria. Y vamos a ver finalmente las cavidades, tanto ventrículo izquierdo como ventrículo derecho. Vamos a ver aurículas, vamos a ver si existen alteraciones tanto en la orejuela izquierda o no, y el análisis, por supuesto, funcional, que en estos casos, de haberlo hecho con el gatillado retrospectivo, nos permite realizar una buena evaluación y, por supuesto, si existen trastornos de la motilidad que sugieran o que condicen con la enfermedad coronaria. En ese sentido, este estudio es muy útil, nos da muchísima, pero muchísima información. Fíjense que también podemos darle movimiento a esto, como para ver la cinética de la motilidad parietal. Fíjense, ya acá con los cortes habituales, de hecho podemos ir evaluando cómo ese corazón se mueve de acuerdo a lo que vamos viendo, ¿no? Por supuesto lo podemos hacer también en una representación, en la misma representación volumétrica, que para mí, sobre todo para la evaluación del ventrículo derecho, es extremadamente útil. Bueno, visto esto, es un estudio prácticamente normal, con los volúmenes cardíacos normales. Vamos a pasar a la otra pantalla para volver a compartir. Pasamos para acá, ¿no? Ahí está. Vamos a compartir de vuelta la pantalla, que la utilizo para hacer todos los análisis, inclusive
pormenorizarlo. Por ejemplo, acá, si quiero evaluar esta parte, el corazón, quiero hacer un 3D, mejor dicho, un 3 cámara, puedo realizarlo. Es muy fácil y es muy dinámico para evaluar, por ejemplo, cuánto las dimensiones las puedo llegar a hacer en forma manual para ver si existe o no existe hipertrofia del ventrículo izquierdo. Es muy rápido cómo se puede hacer, fíjense, es muy útil. Es una herramienta muy útil, o sea que yo puedo estar evaluando en forma manual y de acuerdo a lo que me dice el software. En este caso, puedo también mirar y evaluar la válvula aórtica, que en estos ya vamos a ver algunos casos, donde tiene una sensibilidad y especificidad, sobre todo para descartar calcificaciones, muy alta. Y hoy por hoy se utiliza para el planeamiento, vamos a ver, de el reemplazo percutáneo valvular aórtico, ¿no? En este caso, es un estudio prácticamente normal. Vamos a pasar ahora, les voy a mostrar, vamos a ver otro caso. Un caso, vamos a ver un poquito más complejo. Este es el caso de una paciente que es referida al servicio para estudio por dolor precordial, con pruebas, una prueba que es discordante, es decir, o tiene síntomas, por ejemplo, cambios en la ergometría con perfusión normal o un ecoestrés normal, o cambios inespecíficos en el electrocardiograma sin manifestaciones en la perfusión. Estos casos son los que mayormente a veces nos derivan. En este caso era una paciente que tenía muchos factores de riesgo y había tenido hacía poco tiempo un accidente cerebrovascular. La sorpresa, bueno, por supuesto empezamos siempre el estudio con un score de calcio que nos ayuda mucho. En este caso después voy a mostrar alguna foto. Empezamos con, como dijimos, en el examen axial, buscamos por supuesto que el estudio técnicamente sea evaluable y por supuesto que no haya artefactos como por ejemplo de movimientos. Para eso yo puedo mirar siempre el parénquima pulmonar, que el parénquima pulmonar es el que mayormente me va a ayudar para ver si existen movimientos, ya sean respiratorios, que a veces pueden pasar desapercibidos en el examen. Inicialmente vemos que el estudio técnicamente está muy bien. Ya de por sí empezamos a ver algunas lesiones en la aorta, sobre todo, muchísimas placas de ateroma. En este caso no pudimos ver el callado por el nivel de corte del estudio, pero sí podemos ver la aorta descendente con imágenes muy protruyentes de placas, sobre todo de componente lipídico y con material trombótico muy protruyentes, que cuando estas se conocen como de gris, que es material que puede tener paciente que tiene enfermedad vascular difusa, sobre todo en la aorta. Esta es una paciente que podemos ver que está muy complicada, ¿no? Es una paciente enferma. Sigamos mirando rápidamente el árbol coronario y vamos a ver que tenemos calcificaciones importantes, tanto que en las tres arterias, la arteria descendente anterior, arteria circunfleja, inclusive en el tronco de la arteria coronaria izquierda. Bien, en el tronco de la coronaria izquierda. ¿Sí? Perfecto, acá estamos en esta pantalla. En el tronco de la arteria coronaria izquierda, muchísima calcificación, dijimos de la aorta que se veían imágenes muy protruyentes de material fibrolipídico, predominantemente con alta capacidad trombogénica. Es una paciente con muchísima enfermedad, evidentemente ya
con esta primera parte del examen ya vemos que esta paciente tiene enfermedad coronaria, probablemente sea enfermedad coronaria severa de las 3 arterias. O sea que en una prueba donde teníamos una paciente con un riesgo prácticamente no alto desde el punto de vista de la prueba funcional, encontramos una paciente que tiene enfermedad coronaria extensa, importante, de todo el árbol coronario y además tiene enfermedad vascular periférica de grado severo. Vamos a pasar entonces a la otra pantalla para ver el análisis segmentario. Inicialmente acá están bien segmentados los ventrículos, las arterias coronarias, inclusive puedo cambiar de fase para lograr una mejor definición. Esto es muy útil para ver el trayecto de las arterias coronarias. Fíjense con la rapidez que lo hace el equipo, o sea que es muy amigable y nos permite avanzar en tiempo, que a veces reconstruir en forma manual se hace muy engorroso. Fíjense la arteria coronaria derecha, la infiltración difusa de enfermedad ateromatosa que tiene, inclusive la arteria descendente anterior. Siempre hay que tener en cuenta que estos volúmenes no son, no deben tomarse como primera instancia de obstrucciones, porque como dijimos, el calcio a veces da volumen sobre el vaso, y lo que parece estar con contraste en realidad es calcio, y la luz del vaso está con estenosis severa. Pero sí nos sirve como para ver el trayecto, la relación de los vasos con las estructuras, y hay que usarla siempre. Bien, continuamos entonces, vamos a ir al examen coronario, vamos a hacer la extracción coronaria y vamos a mirar un poquito cómo se comporta. Por supuesto que hay que siempre tratar la ventana como para poder eliminar los artefactos que genera el calcio. Y fíjense, entramos en la primera arteria, que es la que vamos a evaluar, la arteria coronaria izquierda. La arteria descendente anterior está perfectamente rotulada y demarcada, y vamos a mirar acá rápidamente en la representación curva estas lesiones que tiene en forma extensa. Fíjense, calcificaciones con lesiones con placas de componente fibrolipídico también. Estas, más allá del grado de estenosis que generan, que por acá se ve que son severas, y las seguimos en la reconstrucción acá del vaso. Fíjense acá, en este punto, que son lesiones prácticamente severas. La luz del vaso queda delimitada en esta parte del centro del área, y todo lo que está por fuera es placa con remodelado parietal excéntrico positivo, con mucho componente fibrolipídico, o sea, mucho componente de colesterol, con densidades muy bajas. Uno puede llegar a medir normalmente la densidad de esas placas, y en general cuando uno ve, fíjense la densidad que tiene, menos de 40, o sea, la densidad grasa importante. Eso, digamos, habla de una placa con alto componente lipídico, y son las placas que se llaman hoy en día placas vulnerables, que son las que más están relacionadas con los eventos coronarios agudos, independientemente del grado de estenosis que tuvieran. Cuando tienen estenosis severa, tienen una tasa o un riesgo de 30 veces superiores al paciente que no tiene, o el que tiene una placa cálcica normalmente, solamente, de tener eventos coronarios, ya sea infarto o angina inestable. Esto ha sido ampliamente estudiado, y esto, digamos, la coronariografía por TAC multicorte lo que hace es comparar o compararse a el ultrasonido intravascular o a la tomografía de coherencia óptica, bueno, en lo que es el estudio de la luz del vaso. Seguimos con las otras arterias. Fíjense, arteria circunfleja, vamos a la arteria coronaria derecha también. Fíjense que acá la arteria coronaria derecha no ha sido no ha sido del todo marcada. Nosotros podemos decirle que es esta la arteria, y acá la tenemos ya desplegada. Ahora vamos a girarla y vamos a ir viéndola. Fíjense
esta parte de acá en la arteria prácticamente no tiene luz. Fíjense la densidad acá proximal, siguiendo el vaso con la densidad acá distal. Es decir, prácticamente acá se apaga el contraste, con lo cual habla de que esta arteria probablemente esté subocluida o ocluida en ese punto. Siempre, en este caso, cuando hay mucha enfermedad y sobre todo calcificaciones, que la calcificación muchas veces puede dificultar la evaluación del grado de estenosis, tenemos que buscar por lo menos 2 volúmenes para corroborar estos hallazgos. Si en los 2 volúmenes se da lo mismo o no hay diferencia, prácticamente si están las estenosis en esos 2 volúmenes, podemos afirmar que esa arteria realmente está enferma y disminuir la tasa de falsos positivos. Vamos acá en este caso a visualizar la arteria o en otra fase del estudio, por ejemplo, como para ver la descendente anterior acá. Y fíjense, bueno, acá tiene un poco más de movimiento, pero las lesiones siguen estando y obviamente son severas, es decir, que los hallazgos se correlacionan. Es decir, este paciente con alta sensibilidad y especificidad, vamos a decir que tiene lesión severa en las 3 arterias. Vamos a ver qué pasa con la motilidad de este paciente, y la motilidad, o por lo menos la función sistólica, es prácticamente normal. Vamos a mirar cómo se mueve ese corazón, si hay alteraciones, aunque sean muy sutiles en la motilidad parietal, que nos sugieran la presencia o no de o isquemia, que muchas veces cuando tenemos dudas cuál es el vaso culpable en 3 arterias y cuando existen los trastornos de la motilidad, uno puede estar más orientado hacia cuál arteria puede ser la responsable de la isquemia de ese paciente, ¿sí? En ciertos casos se puede evaluar esto. Entonces vamos a darle el cine como para ver si hay trastornos de la motilidad, y vemos que no, la contractilidad es muy, muy buena. De hecho es un ventrículo que de hecho parece estar hipertrófico, es una paciente hipertensa, así que este, podemos sacar todas esas conclusiones: enfermedad de 3 vasos y más hipertrofia ventricular izquierda y las lesiones en la aorta que habíamos visto, que hacen que este paciente tenga obviamente otro pronóstico. Bueno, muy bien, vamos a pasar a otro caso, ya un poquito hablando de lo que habíamos dicho. Doctor Guillermo, Sí, Marcelo, ¿ven? Marcelo, ¿cómo está? Sí, bien, gracias. Tenemos una pregunta acá de Sí, cómo no. Catherine Guerrero. Le quiere Sí. saber el flujo que usa, cuál contraste y cuál delay que utiliza para hacer la cardio. Bien, bueno, es muy buena pregunta esa. Generalmente uno tiene que estar, podemos generalizarlo, ¿no? Pero normalmente lo que hace uno siempre es situarse en el paciente. Pero en líneas generales, lo que vamos a hacer, lo que hacemos es altos flujos en cuanto a la inyección de contraste. Es importante siempre tener una vía, por lo menos de un 18, un catéter 18 en vía periférica. Generalmente en qué brazo, preferimos el brazo derecho porque tiene llegada más rápida hacia el corazón. ¿A qué tasa? Y eso depende también del peso del paciente y del tiempo de escaneo que va a durar el equipo. En líneas generales, yo lo que digo es que generalmente en pacientes que pesan menor de 80 kilos o entre 70 y 80 kilos, la tasa de infusión es de 4.5 mililitros por segundo. ¿Cuánto tiempo es lo que se calcula el contraste? Y en general se calcula el tiempo de adquisición más unos 10 segundos. Eso es la cantidad de contraste o la cantidad de tiempo que tengo que inyectar. Y a eso le sumo la tasa de infusión a la que voy a inyectar, que eso va a ir de acuerdo al peso del paciente y al tiempo también de escaneo. En general, estamos usando para los equipos de 64 canales que adquieren un volumen cardíaco entre unos 7 y 8 segundos.
Más o menos en un paciente de 80 kilos, cerca de 90 mililitros de contraste total, a una tasa aproximadamente de 4,5 mililitros. Eso inclusive está en los tomógrafos de 128 es válido, en los tomógrafos más grandes, que tienen mayor cantidad de detectores y menor tiempo de adquisición, en general no se baja la dosis de contraste tanto si lo que se hace es aumentar la tasa de infusión para que el contraste llegue más rápido y no quede todo en las cavidades derechas. Dicho esto, ¿alguna otra pregunta sobre esto? Ah, el contraste, perdón. Isso. ¿Qué contraste usamos? Generalmente para este tipo de estudio es fundamental contrastes entre 350 miligramos a 370. Es fundamental para lograr una imagen con buen realce y que de eso nos pueda dar buenos contrastes y buenas diferencias entre caracterización entre los tejidos, para evitar, digamos, que el estudio quede con poco realce y poca visualización de las estructuras del corazón y las arterias sobre todo. Ok, ¿Alguna otra Guilherme, pregunta? gracias. Sí. Bueno, entonces vamos a mostrar otro estudio de esto. Ustedes lo que quieran me van preguntando a medida de que vamos a ir avanzando. Le voy a mostrar este estudio que me pareció muy interesante. Es un estudio que nos pidieron hace poco de un paciente que estaba con insuficiencia cardíaca. Entonces, ya no es el paciente que vamos viendo de enfermedad coronaria, sino que es otro paciente. Muchas veces, como saben, en este estudio para la enfermedad, para ver coronarias, hay que ser muy estricto en cuanto a la adquisición del estudio, es decir, la preparación del paciente. Es fundamental la frecuencia cardíaca que esté controlada, que sea regular. La frecuencia cardíaca ideal es estar entre 50 y 60 latidos por minuto. Es fundamental medicar al paciente antes para que el paciente llegue en las condiciones óptimas para hacerse el estudio. Cuanto mejor llega el paciente, mejor calidad de imágenes podemos obtener, y sobre todo en las arterias coronarias, que son pequeños conductos que muchas veces pequeños movimientos pueden generar artefactos y generar esos artefactos y cambiar la interpretación del estudio que muchas veces eso nos va a generar cambiar a veces el diagnóstico, ¿no? Pero bueno, vamos a compartir la otra pantalla, ¿ver? Vamos a mirar acá. Bien, ahí está. Tenemos este paciente entonces, fíjense, que era un paciente que añoso, 79, 78 años, con signos de insuficiencia cardíaca, y querían estudiar sobre todo todas las estructuras cardíacas. El paciente no quería entrar en el resonador porque tenía cierta claustrofobia, así que le hicimos la tomografía. Fíjense ustedes, siempre vamos a ver los axiales. Este paciente se hizo con fibrilación auricular. Acuérdense que la frecuencia cardíaca y la regularidad de la frecuencia cardíaca es un factor crucial en en la calidad del estudio. Y en este caso lo hicimos con el equipo, corrigiendo después en el postproceso el electrocardiograma, obviamente que es un estudio que se tiene que hacer en forma retrospectiva, o sea, gatillado continuo para reconstrucción retrospectiva, y cuanto más volúmenes tenemos para analizar, mejores datos tenemos y mejor evaluación del estudio, o sea que podemos sacarle muchísima más información. Pero fíjense lo que tenemos acá, la zona del pericardio, un pericardio que está, si uno lo ve, el pericardio visceral con el pericardio parietal se ven bastante bien, que tienen cierto realce, no se ven calcificaciones, y por supuesto tiene líquido adentro el pericardio. Y ese líquido lo podemos medir, vamos a ver de qué tipo de tejido estamos hablando. Es un tejido, digamos, un poquito más que el agua, tiene mayor densidad que el agua, y con lo cual hablamos de que puede ser algo exudativo
o más bien o trasudado o exudado. Parece más algo más exudativo. Fíjense la grasa epicárdica cómo se ve, y lo que quería mostrar es esta forma del ventrículo izquierdo, esta forma tubular que está descrita en el ventrículo izquierdo. Sigamos viendo. Si bajamos vemos que tiene derrame pleural de los dos lados y la presencia de ascitis, y si vemos un poquito más acá, una cava que está con contraste y está dilatada. Entonces, podemos pensar de que este paciente tiene una pericarditis y que desde el punto de vista tomográfico, por las características, por la presencia de derrame, ascitis, puede tener algún grado de constricción. Esta puede ser una pericarditis constrictivo-efusiva. Y podemos hacer algo, inclusive como tenemos los cines, y de hecho podemos poner vamos a mirar qué pasa con el corazón cuando lo ponemos en cine. Podemos hacer eso y vamos a prestar mucha atención acá a la motilidad del corazón. Y fíjense esto que se ve acá, vamos a verlo, perdón, vamos a verlo desde acá. Fíjense este rebote del septum interventricular en diástole, un rebote marcado que se produce, que se conoce como el septal bounce. Esto es, digamos, patognomónico cuando está de la pericarditis constrictiva. O sea, que podemos hacer el diagnóstico también en estos casos con la tomografía de que estamos en presencia de una pericarditis efusivo constrictiva. Vamos a ver en el 4 cámaras, fíjense. Ahí está cómo se ve perfecto el septal bounce de este paciente, signos que sugieren la presencia de la pericarditis constrictiva. Por supuesto que después a este paciente nos pidieron también un examen posterior de sus arterias coronarias. Vamos a ver si nos permite. ¿Será que no? A ver, vamos a ver acá si nos deja entrar a la fase del... Ahí está. ¿Alguna pregunta sobre este caso en particular que quisieran hacer? Por ahora no, doctor Guillermo, puede seguir. Muy bien, vamos a seguir acá ahora con la segunda parte cuando nos deje la segmentación. Vamos a compartir. Doctor Guillermo, tenemos apenas 5 minutos, ¿correcto? Ok, bueno, vamos a mostrar esto y un casito más y yo creo que con eso estamos, y de ahí si quieren hacer algunas preguntas sobre algo más sobre el estudio, vamos aprovechando. Ok. Ahora vamos a mirar acá la reconstrucción, la segmentación, para ver posteriormente cómo generó, cómo quedó la evaluación, o cómo podemos llegar a ver las coronarias. En este es un caso que está un poco más difícil porque tiene mayor frecuencia cardíaca y estaba con una frecuencia cardíaca muy irregular, ¿no? Pero bueno, vamos a mirar acá, fíjense, en las fases donde menos movimiento tiene, las coronarias se pueden llegar a ver, sobre todo la que más problemas genera en estos casos es la coronaria derecha. Vamos a ir acá a la extracción coronaria. No es un estudio en este caso por la frecuencia cardíaca de la ideal, pero uno puede llegar a evaluar en este caso, y sobre todo teniendo en cuenta que se hizo con fibrilación auricular, una visualización bastante satisfactoria de sus arterias coronarias. Se ven calcificaciones a nivel del segmento proximal de la arteria descendente anterior, que son placas que, digamos, no generan obstrucciones de grado significativo. Tener en cuenta que siempre el calcio puede, por un efecto que se llama blooming, generar mayor sensación de estenosis a nivel de la luz. Pero este paciente
básicamente, a pesar de que se hizo con fibrilación auricular con el equipo y con corrección del electrocardiograma, se obtuvieron imágenes bastante aceptables para definir o descartar enfermedad severa o obstructiva severa. Tenía calcificaciones parietales que no generaban, en este caso, lesiones de grado significativo. Quería mostrar un casito más ya rápidamente y terminamos por la cuestión de horario. Pero quería mostrar este otro paciente. Es un paciente también ya con antecedentes de enfermedad coronaria y sobre todo para mostrar qué pasa con la motilidad del ventrículo izquierdo en algunos casos. Acá no selecciono todos. Vamos a ver acá. Bien, fíjense acá en el axial, este paciente tiene, por lo visto, muchas cosas. Tiene un marcapasos, o sea, tiene calcio en la válvula aórtica, el ventrículo está grande, está dilatado, como se ve acá, y fíjense, vamos a ir a la otra pantalla, vamos a mirarlo desde acá, tiene muchísima enfermedad en la aorta, fíjense acá en el axial, muchísima placa a nivel de su aorta, tiene calcificaciones coronarias y extensas, o sea, este paciente tiene enfermedad coronaria. Si ustedes se fijan en esta imagen de acá, tiene puesto un bypass acá a la arteria descendente anterior. Se ve solamente la presencia de un único bypass. Pero lo que quería mostrar de acá era esto, cuando vamos a ver el corazón, vamos a ver acá, quería mostrarles la motilidad parietal. Vamos a ver si nos deja el cine. Fíjense, acá no están todos los volúmenes porque son muy pesados. Este paciente se hizo para una evaluación de TAVI. Toda esta parte prácticamente no se mueve absolutamente nada. Este paciente tenía, y acá se ve inclusive la zona más delimitada con metaplasia grasa, que es típica de los pacientes que han tenido un evento coronario previo. O sea que el infarto, la cardiopatía isquémica también se puede evaluar muy bien y sobre todo la presencia de trombos murales con este estudio. Este paciente tenía una miocardiopatía dilatada, isquémico-necrótica, revascularizado previo y aparte de eso tiene su válvula aórtica severamente calcificada, fíjense. Este paciente había ingresado para un análisis de una valoración de TAVI. O sea, a grandes rasgos, lo que yo voy a ver, fíjense todo la evaluación que puedo hacer, biocardio, válvulas y enfermedad coronaria. En este caso era un paciente con estenosis aórtica severa, que también podemos medir el área valvular aórtica con una especificidad y sensibilidad bastante alta, sobre todo cuando generan dudas de los estudios habituales, sobre todo en los pacientes que tienen estenosis aórtica con bajo gradiente, bajo flujo, con función sistólica conservada o disminuida. A veces el hecho de medirle solamente el score de calcio a la válvula aórtica, eso contribuye a ayudar a definir el diagnóstico. Si el score de calcio supera los 2000, es altamente probable de que esa válvula tenga además digamos, sea una estenosis de tipo degenerativa y la causa, digamos, que la válvula tenga estenosis, obviamente, y que el paciente tenga que tratarse para eso.